10:21 en toda la Argentina. Nos preguntábamos esta mañana cuando adelantábamos el tema, ¿no? ¿Por qué está en crisis nuestra democracia aquí en Argentina y en gran parte del mundo? Bueno, una de las respuestas es porque no ha logrado cumplir y aún menos consolidar la ilusión de un futuro mejor, que es la gran promesa, sigue siendo la gran promesa de la democracia, ¿no? Que nos organicemos para tener todos igualitariamente una vida más digna, una vida mejor. Después de 40 años de democracia aquí en nuestro país, el sistema que prometió esta ilusión, recuerdan que Alfonsín en su discurso prácticamente inaugural de lo que fue su gestión, decía: con la democracia se come, se vive, se educa. Bueno, han pasado distintos gobiernos. Alfonsín, del radicalismo, del peronismo, gobiernos más liberales, menos, más conservadores. Bueno, la cuestión es que hoy la Argentina tiene una economía sin crédito y una sociedad con muchas deudas. Y eso no es un problema menor. Esa experiencia carcome las expectativas sobre el porvenir y atenta contra la ilusión de un mañana mejor. Esta última frase la dice textualmente en su último libro Ariel Wilkis, autor de este texto que lleva por título Una historia de cómo nos endeudamos, créditos, cuotas, intereses y otros fantasmas de la experiencia Argentina. Estamos en contacto precisamente con Ariel Wilkis. Un gusto saludarte, Ariel. Aquí, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Gracias por comunicarse conmigo. Al contrario, bueno, gracias por la disponibilidad. Sabemos que recién llegás a Córdoba en un vuelo desde Buenos Aires. Bueno, no queríamos desaprovechar la oportunidad para entrevistarte, pero primero que nada pedirte esta necesaria, me parece aclaración de conceptos tales como de qué hablamos cuando hablamos de deuda pública, de deuda privada, de deuda externa, de la deuda con el Fondo Monetario y cómo todas estas deudas impactan en la vida cotidiana, ¿no? En la vida familiar, en la vida concreta. Sí, precisamente el objetivo de mi libro fue contar la historia de los últimos 40 años de la sociedad argentina, de los endeudamientos que se llaman privados, familiares, de los hogares. En la Argentina, cuando hablamos de deuda, inmediatamente nos remitimos a la deuda pública, a la deuda soberana, a las negociaciones del Fondo Monetario Internacional, a acreedores privados. Y entonces el foco de este libro es llamar la atención sobre esa otra historia, menos en cuenta, pero muy central, muy importante para las historias, las condiciones de vida, para las expectativas de familias, de hogares, de trabajadores, de trabajadoras, que son las deudas que se tienen con el fiscal, con el sistema financiero, con la tarjeta de crédito, pero también las deudas se deja de pagar un colegio porque no se llega a fin de mes, una cuota de un club, cuando se deja de pagar impuestos o las facturas de los servicios. Todo este conjunto de deudas es el foco de atención del libro, que trata de iluminar cómo esas deudas son una entrada clave para entender, como vos comenzaste diciendo, las promesas y también las desilusiones de la democracia argentina. Ariel, no estamos teniendo una buena recepción. Vamos a hacer una cosa, si no tenés inconveniente, por supuesto, vamos a cortar esta comunicación en video, te vamos a llamar por teléfono, Okay. vamos a poner imágenes para la tele, pero retomamos el contacto a través de teléfono, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tema, Cristian, Ceci, ¿no? Que nos impacta históricamente a los argentinos. Decíamos, bueno, ya le vamos a preguntar al especialista bueno, por qué nuestros padres, por ejemplo, pudieron acceder a créditos largos y nosotros no, y los que de nuestra generación han podido, en general tuvieron inconvenientes, ¿no? Durante los 90, cuando se tomaban la deuda, durante la convertibilidad, 40 años, bueno, algunos con la inflación no terminaron, más temprano, ahora con el tema de los créditos UVA, imposibles de pagar en muchos casos, bueno, toda una complicación.
Bueno, en mi caso, Javi, en su momento pude acceder a un Hmm. crédito cuando recién nos casábamos con Pablo y pudimos hacer, bueno, nuestra primera vivienda, ¿no? Nuestra Ujú. primer casa que fue nuestro nidito. Después, bueno, por problemas de inseguridad en el barrio tuvimos que mudarnos, ¿no? Pudimos vender esa casa y allí comprar un terrenito, bueno, y levantar finalmente nuestra casa. Fue una historia hermosa en cuanto a eso, pero hoy en día, mi hijo, por ejemplo, que quiso acceder mientras vivía aquí muchas veces a un crédito, ya sea para comprar un auto, ya sea para comprar una vivienda, un departamento, lo que sea, nunca Ujú. pudo acceder. Y hoy creo que está más cerrado todavía, porque el poder adquisitivo que uno tiene con lo que el requisito que el banco pide, no llegás. Claro. No hay relación. Yo le propongo, Alejandro, que vamos a hacer una muy pequeña pausa. Hacemos lo que técnicamente podamos para volver a conectarnos con Ariel Wilkis y ya volvemos. ¿Te parece, Dale, Cristian? ¿Sí? dale, ¿Te dale, veo ahí? vamos. Bárbaro. Retomamos la conversación sobre este tema con Ariel Wilkis, doctor en sociología, investigador del CONICET, autor de este libro que se llama Una historia de cómo nos endeudamos, que va a ser presentado hoy aquí en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Ceci. Sí, Ariel, buen día. Cecilia te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Pero muy contenta de tener este ejemplar aquí, Ariel Wilkis, una historia de cómo nos endeudamos. Qué importante, porque desde que me acuerdo, desde que soy chica, que hace mucho, se habla de la deuda argentina, se habla de lo difícil que es obtener un crédito. Bueno, ¿por qué es importante y necesario conocer la historia y la relación entre el crédito y el endeudamiento, Ariel? Bueno, un poco como contaba antes, el libro narra las deudas de las familias, las deudas de los hogares en los últimos 40 años de la sociedad argentina. ¿Y por qué es importante? En primer lugar, porque es un tema que ha sido soslayado. Cuando hablamos de deuda de Argentina, miramos específicamente a la deuda del Estado, a la deuda soberana, a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y, paradójicamente, dejamos de lado todas las deudas que atraviesan la vida económica de los hogares, de las familias, de los trabajadores, de las trabajadoras. Y digo paradójico porque dejamos de lado en la conversación pública, pero al mismo tiempo es tan importante, tan central para las trayectorias de las personas, para sus condiciones de vida y también para sus expectativas sociales y también sus expectativas con respecto al futuro. Claro, claro, sí, sí, Ariel, sí. Ariel, tengo el recuerdo, Cristian te habla, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Cristian? Tengo el recuerdo de haber ido, porque me pedían mis padres cuando yo era un poco más joven, de haber ido a pagar una de las últimas cuotas de un crédito que tenían, a través del cual pudieron comprar la casa que tenían ellos, en montos irrisorios. Y yo le preguntaba cuántas cuotas, y bueno, fueron varios años, 5, 6, 7, 8, hasta 10 años, y que la cuota realmente era ya nada casi, ¿no? Y hoy realmente no nos cuesta mucho poder acceder a esos créditos hipotecarios con tanta extensión de años y que puedan ser accesibles. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿O es más complicado, casi imposible hoy? Es casi imposible. Un poco, si uno piensa de punta a punta la historia que narra el libro empieza hablando de los créditos hipotecarios y termina hablando de, de las deudas durante la pandemia, de las deudas para llegar a fin de mes. Un poco ese arco histórico, ese arco narrativo muestra las transformaciones del mercado de crédito que se fue cambiando, fue transformando, fue cambiando su fisonomía, cada vez menos créditos hipotecarios y cada vez más créditos para pagar, para llegar a fin de mes. Y ese es como un rasgo de una tendencia, un rasgo de un cambio estructural, y que de alguna manera habla mucho del crecimiento de las desigualdades en la sociedad argentina, porque hoy muy pocos acceden a la vivienda, muy pocos
acceden a la vivienda a través del crédito y muchos dependen de los créditos para llegar a fin de mes, para pagar el supermercado, para pagar el almacén, etcétera. Entonces, mirando las transformaciones del mercado de crédito, desde cómo decreció la oferta de créditos hipotecarios y aumentó los créditos para llegar a fin de mes, podemos entender mucho de lo que pasó con la sociedad argentina estas últimas 4 décadas. Ariel, ¿cuál es la vinculación de la ideología del gobierno de turno, la ideología o el posicionamiento político partidario de quien gobierna con la facilidad o el acceso al crédito caro o barato para las familias argentinas? No sé si está clara la pregunta. No, sí, está clarísima y de alguna manera el libro muestra cómo cada ciclo político de los últimos 40 años le hizo a la sociedad argentina una propuesta política que era basada en un tipo de acceso al crédito específico. Por ejemplo, en los primeros años del menemismo, cuando se implementó la convertibilidad, la propuesta fue un tipo de crédito barato, muchas veces en dólares, para acceder al consumo de bienes de diferente naturaleza y también al mercado inmobiliario, a la adquisición de viviendas. Durante el ciclo político del kirchnerismo, la propuesta de la sociedad argentina fue sobre todo reparar los niveles de exclusión de las décadas previas y permitirle a los sectores de menos ingresos el acceso a un tipo de crédito para poder equiparse de electrodomésticos, para poder equiparse de vestimentas, etcétera. Durante el gobierno de Macri, recordemos que ahora está retornando, una de las frutillas del postre de esa propuesta económica fueron los créditos UBA para el acceso a la vivienda. Y así entonces podemos marcar cómo cada ciclo político tuvo una propuesta de crédito, de acceso al crédito específica, y después también podemos entender o podemos analizar, como lo hace el libro, cómo esa propuesta de crédito específica, singular a cada contexto, tuvo en algunos momentos éxito y en muchos otros momentos fracasos. Ariel, en alguna parte del libro estábamos viendo que haces referencia a la situación de las mujeres a cargo de hogares y la relación con la deuda, bueno, al parecer ha sido más acentuada, ¿no? La dificultad para afrontar las deudas en el caso de las mujeres. Sí, claramente, uno de los focos del libro es mostrar eso, esa relación entre desigualdades de género y endeudamiento. Como sabemos, y como lo ha venido mostrando el movimiento de mujeres, las tareas de cuidado de niños, niñas, de personas con discapacidad, de ancianos, está desigualmente repartido en la sociedad, recae en gran parte en las mujeres, y como parte de las tareas de cuidado se encuentra la necesidad de la gestión monetaria de esos cuidados. Conseguir la plata para mandar a los chicos al colegio, conseguir la plata para pagar el remis para que los chicos vayan al médico, conseguir la plata para poder hacer la comida a la noche. Esa gestión monetaria recae también desigualmente en las mujeres, y como parte de esa gestión monetaria se encuentran las dinámicas de endeudamiento. Las mujeres toman crédito, se endeudan para cumplir las tareas de cuidado que desigualmente están repartidas en la sociedad. En una parte de tu libro, Ariel, bueno, mencionás la actual situación o el statu quo económico que le permite a quienes tienen cierto poder económico profundizarlo o mejorarlo en todo caso, mientras que a las familias empobrecidas el costo de lo que adeudan incrementa aún más su vulnerabilidad. ¿Por qué por qué ocurre esto, no? Bueno, el mercado de crédito
no es pasivo con respecto a, es unas preocupaciones del libro, unas preocupaciones de mi trabajo, no es pasivo con respecto a las desigualdades sociales, cumple un rol activo. Las familias más adineradas, más pudientes, mejor posicionadas en la estructura social, acceden a mejores instrumentos de crédito, acceden a mayor cantidad de dinero prestado paradójicamente, son los que menos lo necesitan, pero acceden a más dinero en mejores condiciones. Y las familias que menos tienen acceden a menos dinero y en más peores caro. condiciones. Claro. En esa desigualdad que se da en el mercado de crédito, ayuda a reproducir las desigualdades que se dan en otras esferas, por ejemplo, en el mercado de trabajo, donde también hay una desigualdad de ingresos entre los que ganan más y los que ganan menos. Y se va repercutiendo también en el mercado inmobiliario. Ese acceso desigual al mercado de crédito permite a aquellos que tienen una mejor vivienda acceder y acrecentar su lugar en el mercado inmobiliario, mejorar su vivienda, comprar una nueva, y aquellos que se encuentran en peor posición en el mercado inmobiliario, ya sea porque alquilan, no tienen acceso a un mercado de crédito que les permita avanzar y adquirir una mejor posición en el mercado de la vivienda, ya sea mudándose a un mejor lugar o un mejor barrio o adquiriendo una vivienda. Entonces el mercado de crédito tiene un rol muy activo en la reproducción de las desigualdades en la sociedad. Claro. Se dice desde distintos ámbitos, sobre todo en la economía, también en los medios de comunicación, que sin crédito no hay desarrollo económico posible. ¿Esto es así? ¿Es como un postulado que se ha comprobado o hay alguna excepción que lo confirme o lo desacredite? No, absolutamente. Sin crédito no hay desarrollo. A ver, dos puntos, porque como vos decís, eso está en la conversación permanente. Sin crédito no hay desarrollo y sin crédito tampoco hay, podemos decir, una democracia vigorosa. Porque de alguna manera el crédito es una relación económica que tiene la virtud de reconocer a las personas, de reconocerle su situación, su condición de ciudadano, su condición de que en el futuro van a estar en condiciones de poder devolver esa plata que se le ha prestado, se los reconoce como parte de una comunidad. Lo que sucede es que en muchas circunstancias ese crédito es un crédito que está o desigualmente repartido, como antes mencioné, o el crédito se otorga bajo condiciones que no reconocen una ciudadanía, una situación de ciudadanía vigorosa, sino todo lo contrario. Lleva a la exclusión, lleva a la pobreza, lleva a mantener a las personas en la situación que se encuentran. Entonces, el crédito ayuda al desarrollo, ayuda a la democracia, pero el crédito bajo determinadas condiciones, no un crédito que sea negativo para que las personas se sientan incluidas, que sean parte de una comunidad política, de una comunidad social. Ariel, como integrantes de esta hermosa Argentina que tenemos, nos recordamos que siempre hemos estado en deuda como país, ¿no? ¿Hay posibilidades, según tu investigación, que en algún momento podamos salir de la deuda que tenemos, por ejemplo, ante países más desarrollados? Bueno, siempre los fenómenos económicos son fenómenos sociales, son fenómenos históricos, siempre son reversibles. Nada es inexorable, nada es para siempre. Con voluntad política, con acuerdos, con la construcción de un camino común que defina un sendero de desarrollo, esa meta puede ser lograda. También está la alternativa que se barajó, por ejemplo, cuando se acordó en la última negociación del Fondo Monetario y fue aprobado en el Congreso, de que esa deuda con el Fondo Monetario sea rechazada. Está siempre la posibilidad, pero
en las evaluaciones políticas, en ese momento, de gran parte del arco político es peor rechazar la deuda que hacer un acuerdo como el que se estaba validando en el Congreso en su momento. Ariel, ¿qué? Sí. Está en la disputa política, en la disputa social, está en la disputa ideológica, qué hacer con las deudas, con la deuda soberana. Y es una disputa que es permanente y que recorre a la sociedad argentina, al menos desde la última dictadura hasta nuestros días. En torno a esta sociedad argentina que ha pasado por diferentes etapas, si es posible, ¿no? Quizás puede llegar a ser algo demasiado presuntuoso la posibilidad de... ¿Se puede prever o pronosticar el comportamiento social ante la situación actual en la que, como vos decís en tu libro, se ajusta a los deudores y se da libre acción a los acreedores? Bueno, la verdad que es la pregunta del millón. Si algo que no se puede hacer en la sociedad argentina de hoy es poder anticipar claro. qué es lo que va a pasar. Eso es realmente... Pero, de alguna manera, uno podría tomar algunos hilos argumentativos del libro, sobre todo del final del libro, para por lo menos decir dos cosas. Una, la dinámica de endeudamiento durante la pandemia y luego la pandemia, en el contexto ya de alta inflación, tuvo o contribuyó bastante para el actual escenario político. De alguna manera, el malestar social de esa dinámica de endeudamiento generó condiciones para que una oferta política como la del actual presidente sea atractiva, una oferta política que se basa básicamente, o entre otras cosas, en criticar a las fuerzas políticas que gobernaron el país en el pasado. Y entonces ese malestar social y político que genera el endeudamiento de los hogares orientó de alguna manera a parte de la sociedad argentina a distanciarse de esas ofertas políticas que gobernaron la Argentina en el pasado y que produjeron esa dinámica de endeudamiento y acercarse a una propuesta nueva, como dicen los politólogos, una propuesta de un outsider del sistema político. Eso para pensar cómo llegamos a diciembre y cómo continuamos ahora. Como dicen muchos analistas, en las últimas semanas el nivel drástico del ajuste aplicado por el gobierno y reconocido y reivindicado por el presidente, en algunas dimensiones aminoró. Por ejemplo, con respecto a el ajuste de las tarifas. Y de alguna manera es un reconocimiento de que ese contexto de ajuste termina generando condiciones negativas para parte de la sociedad que apoyó a este gobierno, y parte de esas condiciones negativas tiene que ver con, por ejemplo, no pagar los servicios. Entonces, poner un poco el freno a ese tipo de ajuste es alivianar los niveles de endeudamiento de los hogares, que puede convertirse, así como permitió esas deudas, que esa parte de la sociedad acompañe a este gobierno, esa dinámica de endeudamiento puede llevar en el presente y en el futuro a que esa parte de la sociedad se aleje de este gobierno. Entonces, uno puede entender que esa puesta de un poco del freno en los niveles de ajuste tenga que ver con esto. Bien, yo te voy a hacer una pregunta que es más para un economista en todo caso y no para un sociólogo, pero imagino que haber estudiado tanto este tema, la historia, te puede dar una intuición basada en hechos concretos sobre el tema del acceso al crédito en Argentina. Hoy, para una familia que efectivamente tiene deudas contraídas con tarjeta de crédito y que está también padeciendo las consecuencias del ajuste implementado por las autoridades,
¿Les conviene ilusionarse con tomar más crédito? Digo, usar mucho la tarjeta de crédito, ver la posibilidad de si puede acceder a un crédito hipotecario de este tipo UVA, o no conviene. Esto te lo pregunto obviamente para una cuestión práctica, ¿no? De la gente que nos está escuchando y por ahí tiene la ilusión de acceder a este tipo de ayuda para mejorar un poco su futuro. ¿Cuál es tu respuesta, Ariel? Y depende caso por caso. Ujú, Es, eh, en primer lugar, tener ingresos fijos. ujú, En segundo lugar, que esos ingresos fijos sigan o se ajusten, se actualicen según la inflación. claro. Que una cosa y la otra en este contexto es imprevisible, tanto porque uno de los temas que está creciendo últimamente es el desempleo, y segundo, muy pocos sectores de la economía, muy pocos gremios logran negociaciones que les permita seguir, no empardar, pero seguir de cerca la inflación. Ahora, lo que... y un tercer punto es si esas familias hogares están pagando un alquiler y cuál es el nivel de ese alquiler, y que ese alquiler se acerque más o menos a una cuota de un crédito UVA que tiene en un contexto inflacionario como la Argentina, con el argentino, un nivel de incertidumbre alto en cuánto va a derivar. Hay como muchas variables. Una cuarta es no menor, es si esa familia tiene una red de contención que le permita, en el caso que se dispare el crédito, lo pueda ayudar. Claro. Entonces, las evaluaciones, la mirada sociológica en relación a la mirada de un economista es ver más el contexto, el conjunto de relaciones sociales que rodean a las personas que toman esas decisiones, más que ver a individuos aislados que toman una decisión. Pero nos ha quedado muy claro lo que dijiste, ¿eh? Traducido. O sea, traducido es una apuesta. Exactamente. Es una apuesta. Es Como- el riesgo es alto, es una apuesta, Claro. pero no se da el vacío de ese riesgo. Tomar ese riesgo alto se da en el contexto de un mercado de la vivienda y un mercado hipotecario que se ha cerrado de manera abismal y que de alguna manera hoy define los niveles de desigualdad, uno de los niveles de desigualdad más grandes que tiene esa Argentina, que es ser propietario o no ser propietario de una vivienda. Así es. Ariel, bueno, vas a presentar tu libro esta tarde, 18:30, en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí lo vemos en Exactamente. pantalla. Una historia de cómo nos endeudamos, créditos, cuotas, intereses y otros fantasmas de la experiencia argentina. Comenzás el libro diciendo que es impagable ser argentino, y a veces efectivamente es así, ¿no? Sí, por muchos motivos, también Claro. por lo positivo. Tenemos 3 Copas del Mundo, no hay que ser tan negativos, ¿no? Así es, Claro. tal cual. Ariel, te agradecemos Es por el impagable tiempo. eso. Te agradecemos por el Bueno, tiempo gracias a usted lo- y gracias a ustedes. y lo por el llamado. compartido, ¿eh? Bueno, que tengas muy buen Muchas día. gracias. Gracias, Buen Ariel. estadía aquí en Córdoba. Ha venido Ariel a Córdoba a presentar este texto que realmente vale la pena, ¿eh? Porque hace pensar desde el contexto macro de la economía, las grandes decisiones que se toman a nivel gobierno, también en los vínculos internacionales, con quién nos amigamos, con quienes nos enemistamos, y cómo después eso repercute en la vida concreta de aquellos que toman créditos, o si tienen o no acceso. Fíjense, Cristian y Ceci, ayer el gobierno de Javier Milei, el mismo que había dicho que jamás iba a negociar con gobiernos comunistas, logró un acuerdo, en este contexto digo importante, con China, gobernada por el partido único, que es el Partido Comunista, para que le extiendan este acuerdo del swap, que es plata china que queda en el Banco Central por un tiempo más, porque se vencía ese acuerdo, se iban a retirar una importante cantidad de miles de millones de dólares que si se concretaba esa quita, bueno, iba a generar un problema en las reservas del Banco Central. Bueno, se avanzó en eso. Digo, por ahí gobernar
y ver la realidad hace que algunos términos que son más ideológicos que reales, bueno, lleven a la gente y sobre todo a los gobernantes que hacen política, aunque digan que no son políticos, pero tienen que hacer política, porque la política es el arte de vivir en comunidad, lo podemos decir así, bueno, hace que se concreten y se modifiquen algunas cuestiones. Además, Javi, ser presidente implica hacer política, Claro. entiendo, no economía solamente. Y también esto, ¿no? Que pedir a nuestros gobernantes que también piensen en que hay muchos argentinos aquí adentro que estamos esperando que nuestro país salga adelante. Ujú. Y entonces cerrarse a veces con una ideología a ciertas cosas, quizás nos afecta demasiado. Así Y es. la economía de un país hace a la felicidad, Ujú. porque acá lo leía en los mensajes una persona que decía que la plata que él cobra, que es un sereno en un hotel, en un edificio, no le alcanza más que para pagar el alquiler Tal prácticamente. cual. Por lo tanto, era imposible acceder a un crédito, por Sí. ejemplo. Algo de lo que nos dice Emi por aquí, es imposible acceder a un crédito, soy ordenanza, un sueldo fijo, pero también bajo para los créditos. Y es muy difícil hasta alquilar, la mayor parte del sueldo se va en alquilar. Hay Ujú. un dato que deslizó Ariel, que los créditos, si no me equivoco y no escuché mal, además de lo que hemos podido observar, los créditos están accesibles para personas que ya tienen poder económico y poder avanzar. La En ese clave, momento sí. la clave, Cristian, allí es lo que dijo, me parece, ¿no? Esta determinación como clave, digo que lo digo yo porque me parece que es así de lo que señaló Ariel, es que el mercado de crédito por sí mismo solo favorece el statu quo, es decir, favorece a quienes más tienen en perjuicio de los que menos tienen, es decir, cobra crédito y le da crédito a quien puede pagarlo y puede pagar más. Y al que no tiene, si le presta con más costo. Con lo cual uno ve nuevamente allí la necesidad de que haya un Estado que regule también estas cuestiones del mercado. Sin eso, el statu quo va a permanecer allí y nunca aquel que tiene un trabajo y una remuneración escasa va a poder tener, aunque sea la ilusión de ascender un poquito en la calidad de Sí. vida, ¿no? Y retomamos el término primero bueno, que nos hace hablar de este tema. La democracia, como la conocimos, era el sistema que por ahí nos permitía de mejor manera o nos prometía la ilusión de un futuro mejor. Y eso es lo que está en crisis. Pareciera que este sistema, por distintas circunstancias, no está pudiendo concretar este sueño. Bueno, aquí tenemos 40 años y déjenme terminar con esto, lo que decíamos esta mañana de Leopoldo Marechal a propósito del Día del Escritor, ¿no? Para no quedarnos en la desesperanza, digo, entender que la patria es algo que todavía está en formación y que depende de cada uno, de nuestro trabajo, de nuestras esperanzas, de nuestros sacrificios y esfuerzos, mirarla como una hija, como una niña que está creciendo y que depende un poco del cuidado que le damos. Sí, y que eso un poquito tomando lo que de alguna manera también Ceci nos refería, lo decíamos, no cerrarnos en una ideología. Ujú. Así como nos invita San Pablo, véanlo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Es lo que constantemente creo que en cada emisión y con cada tema que suele ser escabroso para nosotros, para todos, como por ejemplo lo es el de la política, los invitamos a todos a tener. No estamos diciendo que dejemos de apoyar lo que creemos, sino que examinemos y veamos lo bueno, bello y noble que hay en todo el panorama y nos quedemos con eso. No cerrarnos, para que así podamos juntos escucharnos y caminar con todo lo que cada uno puede aportar, ¿no? Me encanta esa imagen, Javi, de la patria como una niña, ¿no? A la Ujú. cual hay que cuidarla, porque somos un país joven, una Así democracia es. joven. Por lo tanto, creo que cada uno con la experiencia que va teniendo va aportando y va pudiendo saber qué es lo mejor para nosotros, ¿no? De alguna manera
cada uno con su aporte puede ayudar a que esta niña vaya creciendo de manera segura y Exacto. feliz. A esta niña no se le pega, a esta niña no se la violenta, a esta niña se la cuida, se le tiene paciencia. Creo que por ahí Se le da de también. comer. Exactamente. Se le enseña a estudiar, Se la Se le educa. acompaña. se le educa, Sí. bueno, tantas cosas, ¿no? Claro que para esto hay que formarse también, uno mucho, no solamente con lo que nos muestra Instagram o Twitter o las redes sociales, que en general están hechas para que recibamos allí solamente lo que nosotros nos gusta ver, ¿no?